Sí, específicamente te refieres seguramente al tema, al encuentro continental que se ha titulado Espiritualidades y Teologías Políticas, Desafíos y Exactamente. Perspectivas decoloniales, que se realizará de manera presencial el 7, 8 y 9 de noviembre próximo, es decir, en cuestión de unos días. Esto, como dice su nombre, es un proceso porque desde el 23 se han estado haciendo diferentes actividades, procesos en los territorios de encuentros, de reflexiones entre las comunidades y territorios en resistencia, reflexionando sobre las diferentes luchas desde una perspectiva ético-espiritual. El objetivo del encuentro y de estos procesos no es evangelizar, mucho Claro. menos hacer, digamos, retiros espirituales, sino es mirar las luchas, reflexionar las luchas desde la perspectiva ético-espiritual con la finalidad de afianzar, si acaso, en la mística de las resistencias territoriales, de las diferentes luchas, con la finalidad de que la perseverancia sea, digamos, un hábito que se pueda ir construyendo, porque lo cierto es que esto de la fugacidad hace que incluso las resistencias territoriales, por más genuinas e históricamente postergadas sus luchas hayan sido, muchas veces se vuelven efímeras, la gente se cansa, se frustra y se va. Entonces hemos visto que Mm. es importante, digamos, centrarnos en estos procesos y en este encuentro en la dimensión ético-espiritual para afianzar la mística y así, ojalá, forjar el hábito de la perseverancia, ¿no? Claro, muy interesante, claramente. Y también refleja mucho el espíritu de lo que es también el movimiento de la vida ya la soberana, ¿no? De alguna manera, me parece que tiene un corte de pertenencia muy profundo. Pero, Ollantay, vamos, si te parece, te quería preguntar un poco más para la audiencia, para que se entienda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teología política? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos que decir que la política está centrada en, digamos, creencias eh, religiosas, más que creencias religiosas, ¿no? Que claro, no se mencionan o no se la nominan de esa manera, ¿no? Sino se la nomina con un lenguaje un poco más de lenguaje civil, ¿no? Ujú. Pero sin embargo está esa creencia, ¿no? De que muchas veces aparece el tema del mesianismo, etcétera, ¿no? Claro. Personas que se autoproclaman o son proclamados como los salvadores, etcétera, asumiendo de que no todos, o no, sí, no todos tenemos poder, potestad para poder hacer procesos de cambio, sino hay unos que nacen con ello y ellos son los que tienen que gobernarnos, etcétera. Por un lado es eso. Y en ese sentido, todo el quehacer político y todo lo que es, digamos, la teoría política como tal, ¿no? Es teología, está basado en cuestiones religiosas, ¿no? Aunque no se la menciona así. Por ejemplo, en este momento vemos la propuesta, no sé si se puede llamar, bueno, podemos utilizar, digamos, el equivalente de civilizatorio del sionismo, ¿no? Ujú. Ante el fracaso de la modernidad. Eso está anclado específicamente en un tipo de teología. Claro. Podríamos decir teología, por ejemplo, de esto del retorno del Mesías cuando se construye el templo, etcétera. Por eso los evangélicos lo apoyan a mi ley y todo lo demás. En ese La segunda sentido, venida de ¿cuál es el Cristo. objetivo? Ahí está, la segunda venida de Cristo. Entonces, sentido, ¿cuál es el objetivo de la teología política? Si entendemos que la teología, ¿no? Es revelar, desvelar, digamos, la presencia de la trascendencia en lo cotidiano, ¿no? Entonces la función o la teología política tiene, digamos, es ese quehacer que intenta develar, ¿no? Esa presencia de las ideas religiosas en el campo político. Obviamente tergiversada, ideas religiosas tergiversadas, pero al fin y al cabo Claro. ideas religiosas, ¿no? Presente en el quehacer político. Y entonces el objetivo, en primer lugar, de la teología política, digamos, del campo popular, es develar, ¿no? Es desvirtuar esas falacias. Por ejemplo, en algún momento Milei se proclamó como el Moisés de Abiyala, ¿verdad? Claro. O Trump, ¿no es cierto? Se plantea como el Moisés, digamos, como el nuevo liberador. Entonces, todo eso hay que desenmascararlo. Por un lado es eso. Y por otro lado también, las teologías políticas desde el campo popular lo que intenta es acompañar e ir develando, descubriendo, ¿no?
la presencia de lo que en el mundo cristiano se llama el Cristo presente, ¿no? Histórico, liberador en las luchas territoriales, ¿no? Presente y constante, ¿no? Y al igual que Moisés, etcétera, y otros líderes religiosos que tanto mueven, digamos, la creencia de las personas y el espíritu de las personas y develar y decir que está en esas luchas y por lo tanto vale la pena seguir luchando y en consecuencia el compromiso de la lucha no solamente es con la dimensión social, cultural, político, sino también, digamos, con una trascendencia o con una dimensión religiosa, ¿no? Por ahí va la teología política. Claro, sin embargo, Ollantay, en la historia un poco de lo que son las doctrinas de la teología políticas, sobre todo de las teologías de la liberación, y bueno, acá donde estamos nosotros, en Río de la Plata, de las teologías del pueblo, ¿no? Tenemos un cruce, una especie de apoyo mutuo, digamos, entre lo que son las doctrinas más laicas, más seculares de las ciencias sociales, por ejemplo, o hasta de la filosofía y la dimensión puramente teológico, escatológica que vos nombrás, ¿no? Eso es un fenómeno típico, digamos, del continente, si queremos. Sí, eh, yo creo que la socioanalítica marxista cometió y comete un gran error, especialmente por la vertiente materialista, de negar la dimensión espiritual de la humanidad, ¿no? Y claro, la modernidad como tal, como propuesta, ha intentado negar eso y en consecuencia yo creo que en sociedades modernas sí podría haberse construido esa propuesta, digamos, del socialismo, del materialismo, ¿no? Pero en las realidades, como los pueblos aborígenes, al cual, por ejemplo, pertenezco yo, la dimensión espiritual es un elemento constitutivo y determinante del ser y del estar siendo, y en consecuencia, em, cualquier esfuerzo por eh, anunciar o develar la presencia de la trascendencia en la realidad necesariamente tiene que estar en la dimensión espiritual por un lado y por otro lado esa reflexión y ese acompañamiento tiene que ser necesariamente político porque los pueblos, el campo popular está en una situación de colonialidad o de Mm. colonialismo y de subalternidad. En consecuencia necesariamente tiene que ser liberadora y creo que por eso es que la teología de la liberación, ¿no? Más allá de sus limitaciones, ha pegado en algún momento, ¿no? O la teología del pueblo, como en el caso de Argentina, ¿no? Por algunas razones evidentes han podido, como Escanone, por ejemplo, plantearlo ello, pero sin embargo siempre iba por ese lado, por la liberación, ¿no? Porque los pueblos, en su gran mayoría, estamos en situación de subalternidad, de dominación, y en consecuencia no hay ninguna reflexión, digamos, para develar la presencia de la trascendencia que no esté, digamos, involucrado en esto de el anuncio del Dios liberador, ¿no? Claro. Y Ollantay, lo saluda Arturo Avellaneda. ¿Cómo le va? Nuevamente, bienvenido y un honor para nosotros esta temática tan difícil de abordar y no es muy cotidiano encontrar un programa que trate sobre lo trascendente en una radio de FM. Pero me quiero sumar a la conversación y hacerle alguna reflexión, sobre todo por el sistema de creencias previo a la conquista, que también tenía su religiosidad y convivía de una manera natural con una forma comunista de administración de los medios de producción, un colectivismo muy visible y que además convivía con su sistema de creencias, que por ahí no era igual al europeo, pero sí tenía un mundo espiritual. Le quería pedir una reflexión sobre ese punto. Sí, eh, la gran justificación para aniquilar la dimensión espiritual de los pueblos por parte de los invasores, eh, en aquella época, durante la primera colonia y durante la colonia republicana, y me refiero incluso hasta muy entrado, ¿no es cierto?, Juan Pablo II, etcétera, aniquilando teología de liberación, justamente claro, ha sido en el fondo esto de acusarnos a nosotros desde su perspectiva monoteísta como panteístas, ¿no? Por un lado, antes nos decían que éramos
politeístas, ¿no? Y por eso en la primera colonia, digamos, nos aniquilaron, las huacas y todo esto, pero en los últimos tiempos, cuando se planteó, por ejemplo, ya por la necesidad crítica del planeta, etcétera, de reconocer a la madre tierra, su dimensión, no solamente de ser superorganismo, sino también de ser, digamos, la creadora de la vida y todo lo demás, nos acusaron de ser panteístas, ¿no? Y eso ya era una herejía, digamos, en el cristianismo, porque no puede ser, digamos, todo Dios, como ellos dicen, ¿no? Sino eso sería, digamos, irse contra la identidad misma de Dios, ¿no? Que es diferente de su creación. Pero muy a pesar de eso, ¿no? Más allá de que nos digan o no panteístas, nosotros creemos que la trascendencia está en toda la realidad. A eso se llama desde el Oriente, ¿no? El panenteísmo, ¿no? Es decir, la divinidad, la trascendencia en todo, que no se confunde ni se agota en la inmanencia, es decir, en las cosas, ¿no? Que en la comunidad cósmica, pero sí está presente en todo, está presente en el agua, está presente en las montañas, en la tierra, en los seres humanos, en los árboles, etcétera, y por lo tanto, aparte de reconocerle dignidad y derechos a estos seres, ¿no? Tenemos que interrelacionarnos con mucha reverencia y con mucho respeto, ¿no? Esto ha sido, pues, no sé si a ese nivel lo estaban entendiendo, pero ha sido castigado brutalmente, pero no han podido desaparecer y esas prácticas y esas creencias han estado siempre con nosotros y ahora, pues, cuando, digamos, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de eventos, ¿no? Tenemos también la libertad incluso de abordarlo también esas cuestiones temáticas o esas temáticas, ¿no? Bajo el rótulo de ecoteología y todo lo demás, ¿no? Claro. Es cierto, Yantay, pero también existe la brutalidad de la invasión europea y la practicidad de un sistema de creencias con un dios antropomorfo que funcionaba como un super padre castigando y revelando que la verdad era de ellos y era única. En ese sentido, obviamente, nuestro sistema de creencias a ellos les podría resultar eh, panteísta, por ejemplo, cuando en realidad es más complejo, claro que sí. Para nosotros la espiritualidad es un camino esencial en la política, claro que sí, porque cada uno sabe por qué razón quiere ser una mejor persona. Desde ya, Julio, que en lo que hace a la teología de la liberación, por ejemplo, se nota que nuestros movimientos sociales influyen de una manera significativa en las religiones, aunque sean extranjeras. Le quiero preguntar puntualmente, Ollantay, sobre cómo viven esta espiritualidad los movimientos de ahí, de Guatemala, de Centroamérica, los movimientos sociales. ¿Te referís, digamos, cómo se vive la espiritualidad en los movimientos sociales? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Codeca. Codeca es un movimiento campesino indígena que Sí, tiene muchas manifestaciones de espiritualidad, de celebración, ¿no? sí. A ver, desde una perspectiva, digamos, descriptiva, em, la presencia de la ritualidad y del misticismo, digamos, aborigen en los movimientos sociopolíticos en el continente a nivel general, digamos, de los movimientos, como en el caso, por ejemplo, puedo pensar, por ejemplo, en el caso de los pueblos de Bolivia, de los movimientos de Bolivia, eh, han emergido y han tomado espacios con mucha más fuerza que en otros lugares, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, es difícil hacer procesos de manifestaciones, marchas, protestas sin invocar, ¿no? La presencia de los apus, ¿no? Mm, De los abuelos, ¿no? De claro. las divinidades, de los santos, o sin una misa, por ejemplo, que un cura los bendiga, o digamos, un pastor que las pueda orientar, o un yatiri que nos pueda orientar, etcétera, ¿no? Eso es una constante. En el caso de Centroamérica, incluyendo Guatemala, esto de la espiritualización de la espiritualidad de los pueblos, que en buena medida ha sido, digamos, producto del culturalismo, ¿no? Castrándole su dimensión política a la Mm, espiritualidad, también es una constante aún. Y por eso es que la espiritualidad, por ejemplo, de los pueblos aborígenes, no pega todavía con fuerza en las acciones de protesta
o en los procesos, digamos, de transformaciones culturales que se va impulsando de manera sistemática. En los territorios sí están, pero a nivel general no necesariamente se ven. Por eso es que Codeca, ¿no? Como movimiento sociopolítico, ha asumido esta cuestión de la teología política, pero ojo, Codeca no lo asumió como una cuestión de la espiritualidad, sino más bien lo ha asumido, digamos, como una cuestión del compromiso cristiano, ¿no? Porque todos los espiritualidades, me refería a las espiritualidades ancestrales, porque casi el 90% de los que integran el núcleo del movimiento Codeca vienen de iglesias, aunque ahora las iglesias no los reconocen como sus hijos, porque los ven, digamos, muy mal portados con el sistema, pero sin embargo vienen con ello y por lo tanto se afianzan, digamos, en esta lectura de la Biblia, etcétera, no con una perspectiva liberadora, ¿no? Pero el gran desafío es, aparte de las citas bíblicas o la corriente, digamos, de las reflexiones de la Biblia, también asumir la vivencia de las espiritualidades ancestrales, ¿no? Como una experiencia para poder fortalecer la dimensión mística espiritual en este caso de las comunidades y del movimiento Codeca. Eso es un gran desafío y este encuentro justamente también va a versar sobre ello en la práctica, ¿no? Claro. Bueno, Ollanta, yo quería ir un poco cerrando con vos este bloque y diciendo dos cosas. Una cita de un pensador controvertido como Carl Schmitt que decía todos los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados. Eso como para dar un alcance, ¿no? También de la profundidad de lo que es lo político en realidad, desde mi punto de vista, de mi lectura de esta cita, como que realmente la política no es solamente un arte de la gestión o meterse en cosas sucias o complicadas, sino que tiene en sí misma una dimensión espiritual, ¿no? Eso por un lado, quería decir eso. Y también quería preguntarte a vos cómo vamos a poder seguir este evento, si va a haber transmisiones en YouTube para todo lo que no podemos viajar hasta allá, cómo nos podemos enterar, si podemos disfrutar o seguir lo que son todas las charlas y los encuentros. Eh, Julio, nosotros transmitiremos la gran mayoría, ojalá podamos transmitirlo todo, pero la gran mayoría de las conferencias, ¿no? Incluso de las conclusiones que se vayan a ir haciendo en cada uno de los días. El primer día se va a abordar sobre el tema de geopolítica y teología política. Ramón Grossfogel abrirá esto reflexionando sobre el núcleo épico mítico de la geopolítica, ¿no? Emergente y decadente, y luego vendrán mesas más pequeñas, ¿no? Con menor tiempo, etcétera. El segundo día vamos a abordar sobre los sujetos, digamos, actuales de las teologías de la liberación, es decir, las luchas territoriales reflexionadas desde las perspectivas teológicas, ¿no? Y el tercer día abordaremos el tema de las espiritualidades y el compromiso, digamos, ético. Pero igual en las tardes también van a hacer trabajos grupales y esperemos transmitir también todo ello. Va a estar en la web de Aviala La Soberana por un lado y por otro lado en la radio Aviala La Soberana, en canal de YouTube de Aviala La Soberana, obviamente en los canales de Ollantay, de Codeca, y de todos los canales de Facebook, sobre todo, nos permiten los miembros de Aviala, de las organizaciones de Aviala La Soberana, nos permiten ingresar a su sitio web, allí lo vamos a ir transmitiendo. Entonces, tendremos en la web, tendremos en la radio, tendremos en YouTube, tendremos en podcast también, ¿no? Eso. Ollantay también lo vamos a tener nosotros replicando en nuestras redes porque nos interesa muchísimo y también lo vamos a seguir en el streaming de YouTube sin duda porque el tema es interesantísimo. Como el tiempo es tirano, le queremos conceder su última reflexión y ya mismo continuamos con nuestro programa. Por favor, Ollantay. No, muchas gracias. No, gracias por esa complicidad, Mundos Paralelos, ¿no? Sabemos que ustedes lo reproducen, mueven en sus redes, y como también Aviala Soberana mueve el contenido de ustedes, ¿no es cierto?, en la radio, ¿no? No, yo quiero reiterar lo que acaba de decir Julio, ¿no? Esto de la teología o la política, ¿no? Y la geopolítica no es más que, digamos, el manejo de las creencias con muchas, digamos,
con mucha capacidad, ¿no? De hacer creer a la gente que eso no es religioso, pero en el fondo son creencias, ¿no? Y eso creo que hay que estar conscientes, y así hemos vivido la modernidad, ¿no? Y así seguramente viviremos ahora que se agota la modernidad también, ¿no? Sí, vamos a volver a esta vuelta del tiempo. Ollantay, muchísimas gracias, realmente felicitaciones por esta organización, y también agradecido por organizar este tipo de evento, porque la verdad es único en el continente y necesitamos más y más de estos espacios. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nosotros personalmente nos vamos a ver el domingo que viene en el informativo plurinacional. Así es. Muchísimas gracias, Julio, por la complicidad, y gracias a todos, a todo el equipo. Pues un gusto, que estén bien, Arturo también. Hasta luego. Pues. Gracias, hasta luego. Gracias.